Compañía de Jesús en Misión. Voces Apostólicas. Eres tú, Ignacio, nuestro guía y animador. La Compañía de Jesús es una orden religiosa, una comunidad de hombres conformada por jesuitas, pero también por laicos y laicas, que estamos desplegados por cantidad de países del mundo, gracias a Dios. Y como estamos aquí en Honduras, también estamos en Estados Unidos, pero estamos en África, estamos en Europa, estamos en América del Sur, estamos en el Caribe, estamos, como nos dice nuestra misma misión y nuestro carisma, allí donde nosotros sentimos el llamado de Dios a dar el mayor de los servicios, desde nuestra misión de fe y justicia, de inculturalidad y de búsqueda permanente de la reconciliación. Un jesuita que tiene una visión que nos puede acercar por su trabajo y por la misión que ha estado recibiendo, es justamente el que hoy tenemos ahora con nosotros, Dani Villanueva. Él, al menos, si yo no me equivoco, las últimas dos congregaciones generales, entiendan ustedes, hermanas y hermanos, amigos y amigas, es como el congreso donde la autoridad mayor de la Compañía de Jesús se reúne de cuando en cuando para tomar decisiones importantes, incluso para elegir el nuevo general cuando hay necesidad. Pues Dani Villanueva, jesuita español, ha estado zampado a fondo en la coordinación de la comunicación de las últimas dos congregaciones generales. Y actualmente es uno de los responsables de orientar la misión de la Compañía de Jesús desde la cooperación. Él es vicepresidente de la Fundación Entre Culturas y la Fundación Alboan, después de que la Compañía de Jesús en España se fundió, se compactó y generó las diversas instancias de cooperación y de apoyo a los diversos apostolados que hay en el mundo desde una sola instancia, Alboan Entre Culturas, y Dani Villanueva es el vicepresidente. Pero además es un jesuita, es un amigo, es un compañero, es un ser humano. Bienvenido, queridísimo hermano, aquí a Compañía de Jesús en Misión Voces Apostólicas. Estás en tu casa. Muchísimas gracias. Tenías que haber empezado por ahí, por lo de amigo y compañero. Gracias, Melo. Es un placer estar con vosotros esta tarde ya aquí en España, mañana ahí en Honduras. Puesto que estamos aquí en este espacio de compartir, de tertulia, Dani Villanueva, cuéntanos qué representa para la Compañía de Jesús el trabajo de la cooperación y de contribuir a enlazar a los diversos apostolados del mundo a partir de la cooperación. Dani. Bueno, pues yo creo que es una historia muy larga, ¿no? Que viene de la época de las misiones. Al menos institucionalmente nuestro origen está en esas vinculaciones y apoyos que había tradicionalmente a los misioneros entre provincias de uno a otro país, ¿no? Esas pequeñas oficinas de misiones y esos vínculos que eran principalmente personales y más carismáticos al comienzo se han ido profesionalizando poco a poco en distintas instancias institucionales y algunas de ellas son las ONGs de cooperación internacional, ¿no? Y esto en este momento en el que estamos de explosión, también de las consecuencias, por así decir, negativas de la globalización, creo que adquiere una especial importancia. Desde, como decías antes, en
en el año 2008, en la Congregación General 35, creo que la mayor novedad fue esta especie de reactualización o redescubrimiento de la universalidad de la misión de la Compañía de Jesús, y en el fondo la cooperación internacional para nosotros significa la creación de esos vínculos, de esos apoyos que no solamente son financieros, tienen que ver también con aprendizaje mutuo, con creación conjunta, con existencia de puentes, relaciones que nos puedan llevar al diseño y a la propuesta de programas comunes y en el fondo una especie de sueño que tenemos, que es ir construyendo conjuntamente del futuro, ¿no? Crear una matriz social que cada vez más supere estas fronteras que tanta problemática nos traen y que nos ayude realmente desde la perspectiva de la construcción de ciudadanía global a ser parte de la solución que ansiosamente busca este mundo, ¿no? Dani, de acuerdo a la experiencia que vas teniendo en estos años como jesuita y con este servicio más internacional, ¿qué apoyos encuentras tú en la Compañía de Jesús, pero también en los diversos sectores de la sociedad, para que estas redes, este servicio internacional de crear puentes pueda avanzar y pueda favorecer un impulso? Y luego también, ¿qué obstáculos institucionales, humanos, políticos encuentras para que impide que haya un servicio mucho más eficaz en la cooperación? Dani. Bueno, para mí fue la razón de estar metido en el mundo de la cooperación, si te soy sincero, tiene que ver con mi primera experiencia en África, trabajando en Liberia con el Servicio Jesuita Refugiados, cuando descubrí la riqueza que podría tener, el valor que podría añadirse si el resto de instituciones de la Compañía de Jesús pudieran estar ayudando a aquella misión concreta que teníamos en un pueblo del norte de Liberia, ¿no? El ver que nuestras redes no eran eficientes, el ver que no había la colaboración que yo soñaba que podía haber, me lleva a empezar a profundizar en toda la teoría de redes internacionales y de cooperación internacional, hasta donde hoy estoy trabajando, ¿no? Yo te diría, Melo, que la principal ventaja y el lujo y el privilegio absoluto de trabajar con las instituciones de Compañía de Jesús es que si algo somos instituciones y gente enraizada en la cultura y en el pueblo donde estamos trabajando y donde estamos viviendo, ¿no? Eso es lo que más caracteriza nuestro trabajo. Yo diría la inculturación, el arraigo con las sociedades y las culturas locales. ¿Qué ocurre con eso? Que luego lo demás es un añadido, es buscar cómo conectar esas apuestas y servicios concretos y locales que en muchos casos llevan 30, 50 o cientos de años funcionando. ¿Cómo podemos lograr aportar valor elevando, por así decir, las conexiones, los recursos, las relaciones, elevando la voz, elevando el pensamiento, elevando la denuncia, elevando también pues las conexiones con las grandes instituciones, que hoy en día es donde se mueve muchísima de la filantropía, muchísimo del poder de decisión y el poder también incluso de los medios o de lo que se habla o la agenda que se establece en determinados niveles, ¿no? Entonces yo te diría que la principal ventaja que tenemos como Compañía de Jesús es ser un cuerpo interdisciplinar enraizado en las culturas y con las gentes de 112 países, me parece que es en donde estamos, ¿no? Ahí, sobre ese valor, es sobre el que se construye la gran potencialidad de la cooperación internacional, ¿no? Que nos permite acceder, por ejemplo, a agencias de cooperación. Aquí la Agencia de Cooperación Española, ¿por qué dialoga con Entre Culturas y con Alboan de la manera que hace? Pues porque hablamos en nombre de una red centenaria de proyectos pertinentes, enraizados,
que venían ya funcionando y van a seguir funcionando una vez que acaben estos proyectos de cooperación, ¿no? El valor, el impacto y la pertinencia de hacer cooperación con los colectivos y proyectos en los que está la compañía involucrada no tiene comparativa con otras formas de trabajo en cooperación internacional de otras agencias con mucho menos tiempo o con mucha menos enraizamiento o vinculación con las instituciones que implementan, ¿no? O la relación con los beneficiarios. Eso sería para mí la gran ventaja y donde encuentro enorme ilusión para seguir trabajando, ¿no? En ningún momento creo que estamos yendo de arriba abajo, al revés. Me siento siempre representante y hablando en lugar de representando nuestra gran red de proyectos locales centenaria a la que debemos un enorme respeto, y por eso valoro también muchísimo lo que hacéis organizaciones como en el caso vuestro de Radio Progreso, ¿no? Eso serían como en ventajas, y en desventajas yo diría obstáculos. El principal es la cultura, la falta de cultura colaborativa, ¿no? Clarísimamente, pero incluso a nivel de iglesia, a nivel político, tenemos una enorme falta de perspectiva, ¿no? Nuestros proyectos de ciudadanía global con los centros educativos. Aquí en España trabajamos con más de 1000 centros educativos en los que estamos trabajando en el aula para intentar que los alumnos y alumnas terminen su formación con una visión del mundo en la cual entiendan la corresponsabilidad que existe con la realidad, incluso aquella que uno no conoce, incluso aquella que está más allá de mi propia experiencia vital, ¿no? Esa idea de ciudadanía con espíritu y con una dimensión global es, creo, la que nos va a salvar de la hecatombe, ¿no? Yo creo que tenemos que ir creando cada vez más ciudadanos y ciudadanas con visión que supera, ¿no?, la visión del interés personal, la visión del interés del Estado, la visión del interés económico, y entiende que la fraternidad y el bien común son objetivos necesarios incluso en la vida de cada uno y cada una, ¿no?, particular. Entonces yo te diría que el principal obstáculo para mí es ese. Muchas de nuestras políticas que recibimos, digamos, desde las dimensiones más estatales, políticas de cooperación, son instrumentos de política exterior. No son realmente buscando la mayor urgencia o la mayor emergencia o la mayor necesidad. Ahí es donde se hace un bonito diálogo con los criterios de discernimiento de misión de la compañía universal, ¿no? ¿Cuántas veces, no te imaginas cuántas veces y en cuántos despachos, ¿no?, abren los ojos cuando digo, no, nuestro criterio para elegir es ir allá donde el bien sea más universal, donde tengamos un valor que aportar, donde otros no estén cubriendo esa necesidad. Claro, eso te lleva necesariamente a lugares en sombra de los intereses del mundo, ¿no? Y ahí es donde precisamente cantidad de veces la Compañía de Jesús tiene sus proyectos y nosotros estamos intentando llevar el apoyo, la colaboración y el conocimiento, ¿no?, desde las perspectivas de cooperación internacional. Una gran riqueza la que compartes. Y escuchándote, Dani, una de las cosas que creo yo que nos salvan en esto del servicio universal es el mantener el arraigo, como decías, porque el arraigo es lo que vincula, es lo que humaniza, es lo que nos hace estar en permanente pregunta sobre si estamos siendo fieles, por ejemplo, al Evangelio y a la misión de la Compañía de Jesús o no, y por lo tanto, qué cambios nos toca hacer, siempre en tensión entre lo universal y lo local, entre lo global y el trabajo inserto o arraigado en las culturas y en las realidades específicas. Esa tensión no la podemos perder escuchándote, pero esa tensión para nosotros los jesuitas se define a partir del arraigo en la cultura, en la realidad y en la vida de las comunidades, especialmente las más empobrecidas. Amigos y amigas, estamos en Radio Progreso. Si usted nos acaba de sintonizar, le damos la bienvenida. Y en este fin de semana estamos con el programa Compañía de Jesús en Misión Voces Apostólicas. Hoy tenemos la voz, la presencia de el padre Dani Villanueva, y está compartiendo con nosotros. Él es uno de los responsables de la cooperación de la Compañía de Jesús y también ha estado
trabajando muy a fondo a lo largo de muchos años en la comunicación. Dani, a propósito de la comunicación, y especialmente en estos tiempos de pandemia, en donde hemos descubierto de un solo golpe la universalidad de los problemas, pero también la universalidad de las posibles soluciones. ¿Qué papel ha jugado y sigue jugando la comunicación, la radio, las redes sociales, todo el mundo digital, en esta misión de la Compañía de Jesús y particularmente de la cooperación? Dani. Pues es muy interesante la pregunta que haces. A mí me ocurre muchísimas veces, Melo, que la gente cree que son dos cosas distintas, ¿no? Cuando dicen, pero porque en algunos sitios me conocen como experto en comunicación digital, en otros sitios como experto en cooperación internacional. Y yo digo, pero si es para mí, están enormemente vinculadas, ¿no? En los últimos, yo te diría, en mi experiencia, al menos desde la Congregación General 35, de la que salimos enormemente impulsados a lo universal, una de las grandes dimensiones de trabajo ha sido para mí, para muchas otras personas, la comunicación corporativa a nivel internacional, ¿no? Cómo lograr mejorar los canales de comunicación entre nuestras obras, nuestras provincias, nuestras personas, ¿no? Para ir creando esos hilos o esos cables que digo yo, estamos cableando el cuerpo apostólico universal, ¿no? Y una de las dimensiones fundamentales es la comunicativa. No hay más que ver cómo ha avanzado, por ejemplo, las propuestas comunicativas desde Roma en estos últimos 15 años, ¿no? Es enormemente importante, puesto que de esa comunicación vienen después las relaciones, vienen después las ideas, vienen después las posibilidades de colaboración, ¿no? Por ello, la creación de redes está enormemente vinculada a la cultura de colaboración, y de ahí surgen, por ejemplo, las posibilidades de discernimiento a un nivel cada vez más alto, ¿no? La comunicación es fundamental hoy en día para comprender un cuerpo. Hay una de los efectos principales de la comunicación es identitario, es el comprender parte de qué soy, ¿no? Me entiendo yo como decías antes, en mi dimensión local, en mi dimensión de arraigo, en mis relaciones concretas, ¿no? Pero a la vez me sé parte de un cuerpo que conozco, del que escucho y en el que sobre todo contribuyo y participo, ¿no? Todo eso son dimensiones que son fundamentales para crear el cuerpo apostólico que soñamos en el futuro, y sin comunicación esto es imposible, ¿no? La colaboración y todos los programas de cooperación se apoyan en gran medida en la dimensión de comunicación. Y fíjate que durante la pandemia, sobre todo al comienzo, en marzo, que ya en España estábamos en pleno azote, a mí me pilló en Guatemala precisamente el cierre de España, llegué de casualidad, me dejaron entrar acá. Lo primero que hicimos fue recopilar información, porque no había información, ¿no? Hablamos con Xavier Segarás en Roma y lo que nos pusimos a hacer fue un proyecto de mapeo global de cómo estaban respondiendo las obras sociales de la Compañía de Jesús a nivel internacional a la crisis de la pandemia. Y fíjate que una de las grandes consecuencias o conclusiones de ese estudio fue el papel de los medios de comunicación, sobre todo el papel de las radios. En el estudio salían más de 6 millones de oyentes alcanzados a través de las radios del entorno Compañía de Jesús, con programas de alfabetización y de sensibilización alrededor de la problemática del COVID, ¿no? También Internet, por supuesto, y también las redes de escuelas. En general, comunicación y educación, las dos grandes redes que se han convertido en nuestro instrumento para la ayuda humanitaria y ahora para lo que sería la reconstrucción educativa. O sea que podemos decir que arraigo, universalidad, comunicación, cooperación, tender puentes entre los pueblos, es parte como de un engranaje único que para nosotros concreta, historiza la misión de la Compañía de Jesús. De acuerdo a lo que tú dices, ¿estoy en lo cierto? ¿Resumo lo que has dicho, Dani? Sí, perfectamente. Yo le añadiría el nuevo polo del discernimiento comunitario, porque creo que es la expresión de lo que acabas de decirme, cómo la compañía se formula y se dice en esas redes, en esos medios, en esos proyectos, y cómo cada vez más la propia
curia y la Compañía de Jesús decide en base a lo que se expresa en ese cuerpo. Y de ahí vienen las preferencias apostólicas universales. Para mí es evidente que está todo conectado y que va en una dirección muy prometedora. Teniendo esa mirada y ese compromiso más global, Dani, ¿hacia dónde nos está llevando esta pandemia que nos vino a estremecer de una sola vez y a situarnos en un universo que es tan frágil, en una humanidad que es enclenque, que está cargada de precariedad? ¿Hacia dónde nos lleva esta pandemia desde la perspectiva del trabajo de la Compañía de Jesús, Dani? Hombre, es muy pronto para decir, ¿no? Pero a mí hay varias intuiciones de fondo que creo que sí se pueden afirmar. Una de ellas es, yo creo que esta pandemia, bueno, esta vulnerabilidad sobrevenida, ¿no? Que no es nueva, que tristemente lleva con nosotros, con la humanidad toda la vida, ¿no? Y que para mucha gente es el día a día. Lo que ha ocurrido es que ahora es universal y compartida por todo. No queda nadie fuera del impacto de esta pandemia. Esta vulnerabilidad universal que estamos sintiendo creo que nos ha ayudado como humanidad a pasar una pequeña crisis de identidad, ¿no? En el sentido de pérdida de confianza en grandes sueños o grandes utopías basadas en grandes programas o grandes dinámicas, iba a decir, de mercado o de políticas, ¿no? Hay una especie de, espero que nos haya ayudado a eliminar humo de determinados discursos, ¿no? Y de golpe a irrumpir la importancia de lo local y lo concreto en el día a día, ¿no? De los cuidados y de las relaciones como mimbres esenciales de lo que es nuestra vida, ¿no? Y eso para mí creo que está siendo y debería de ser el punto de partida para la construcción colectiva. El otro gran aprendizaje creo que tiene que ver con la necesidad de soluciones conjuntas, ¿no? Lo absurdo de los ángulos únicos en las propuestas de trabajo hacia futuro. Creo que hay un aprendizaje enorme hoy en día que es: no existe una solución que valga solo para una parte del planeta o para un determinado país. Cada vez es más evidente que hay problemáticas globales que tenemos que responder en conjunto, y eso creo que lo hemos aprendido en la pandemia, ¿no? Otro aprendizaje que tiene que ver con es la solidaridad. No es opcional, no es algo que podamos decidir si lo hacemos o no lo hacemos, es que es fundamental hacia el futuro para construir una humanidad justa, pacífica y sostenible que todos soñamos, ¿no? Es imposible soñar eso de forma parcial. Ya nunca más nos vamos a creer historias que no contemplen esta dimensión de universalidad. Es imposible. No vamos a tener islas utópicas en medio de un mundo del caos. Lo que tenemos que construir es esa sociedad que facilite la justicia, la sostenibilidad y la paz. Si no, nunca lo vamos a encontrar. Y creo que cada vez va a ser más difícil hacer discursos que ignoren eso. Estoy intentando ir a lo positivo, ¿no? Creo que hay muchas consecuencias negativas de la pandemia, pero me gusta pensar en clave constructiva, ¿no? De qué podemos sacar de toda esta crisis. Y creo que para la Compañía de Jesús es un desafío enorme, un desafío también en positivo, porque esa tradición nuestra de sostener el apostolado a partir de obras apostólicas obliga a que cada obra apostólica se dimensione desde una perspectiva ya no solamente local, sino necesariamente universal, porque la pandemia, como tú dices, lo que ha venido a decirnos es: miren, o nos salvamos todo mundo o nos perdemos todo mundo. Bueno, pues si creías, Dani, que te ibas a salvar de la siguiente pregunta, estás equivocado. Y yo quiero escucharte y queremos escucharte, pues, a Dani, el jesuita, el ser humano. ¿Qué te llevó, Dani, a ser jesuita? Estoy viendo que detrás de ti tienes una estola, que es parte de tu identidad, que la estoy viendo un poco de lejos, pero me deja la impresión que es de algunos lugares cercanos a América Latina, pues. Puede ser que sea de Guatemala, sí. Puede ser que sea de Guatemala. Sí. Entonces es parte de tu identidad, y qué bonito que la tengas ahí
Me imagino que después listo para una celebración. ¿Cómo es tu vida como jesuita? ¿Cuándo entraste? Tengo entendido que hace más de 24 años que sos jesuita. Y, Efectivamente. y ¿qué ha significado para ti esta vida en la compañía de Jesús, Dani? Muy bien, pues Las preguntas. efectivamente, a ver, sí, sí, en septiembre hice 24 años en la Compañía de Jesús. Me cuesta mucho recordar antes, ¿no? Ha sido tan intenso este tiempo que es como si come toda mi persona, ¿no? Pero bueno, yo entré a la compañía en el año 96, muy conmovido por o sea, el origen de mi vocación está en el asesinato de los mártires del Salvador, no tengo duda, porque me pilló en el colegio y me descolocó absolutamente. Para mí fue evidente que cambió en mí la manera de percibir lo que uno podía hacer con su vida, ¿no? En aquel momento entendí, uno puede también darla. O sea, para mí fue la llamada de atención de que existen cosas más importantes que la propia vida por las que uno puede decidir optar en tu historia y en tu itinerario, ¿no? Y eso me abrió a la experiencia religiosa, pues yo estudié en un colegio de jesuitas, tuve una experiencia espiritual un proceso muy bonito de años, de personalización de la fe, comprender que esto de la fe es una relación, ¿no? Para mí fue muy nuevo, ¿no? Entender el mundo de la espiritualidad y de la oración personal me conmovió grandemente, pero reconozco que lo que a mí me movió fue el trabajo por la justicia de muchos de nuestros compañeros y especialmente en Centroamérica, que era en aquel momento donde yo tenía puesto mi sueño. Cuando uno entra al noviciado hay un papel que te preguntan preferencia de ministerios y yo puse UCA El Salvador y hasta hace bien poco nunca había logrado ir a la UCA. Es muy llamativo porque nunca llegué a Centroamérica, he ido hace como 5 años por primera vez, ¿no? A mí lo que vi fue que lo que sentía a nivel de hondura y de densidad valórica, por así decir, y de trascendencia alrededor de un proyecto de construcción de reino en compañía y apostando el todo al Evangelio y a la justicia que brota de ese Evangelio, no encontré nada similar en aquel momento en las opciones. Me pareció lo más bonito, lo más trascendente, lo más potente en lo que apostar mi vida y hasta hoy no me he arrepentido. He tenido momentos complejos, no lo voy a negar, pero estar, digamos, a hombros de esta compañía de Jesús es una experiencia humana increíblemente enriquecedora, ¿no? Y no, imagínate, yo todo lo que he tenido la ocasión de vivir y trabajar, bueno, pues no me imagino otra vida diferente a esta, la verdad, y estoy muy cansado, creo que estoy en plena crisis de media edad, ¿no? Tengo ahora 47 y tengo una sensación de que cada vez me canso más. Yo creo que también físicamente empieza a notarse la edad, ¿no? Pero trabajo a destajo porque me apasiona lo que hago, que en el fondo es posibilitar que la red de instituciones de la compañía continúe trabajando con el mayor impacto posible, a la mayor número de personas posible y con el mejor servicio que podamos ofrecer, ¿no? Y eso merece la vida, la verdad. Así que estoy bastante animado y bastante contento. Bueno, yo estoy seguro que muchos agradecemos tu servicio a la Compañía de Jesús. Es un servicio a Radio Progreso, al ERIC, a Fe y Alegría, a, a las universidades, a los colegios, a las parroquias, porque es un servicio que te toca darlo desde instancias más de una comunicación más universal. Así que yo en nombre de mucha gente quiero yo agradecerte. Y fíjate que cuando estabas hablando y que estaba viendo yo la estola de Guatemala hacia el fondo, decía, bueno, si es que con Dani eh, somos culturalmente distintos, él de una cultura europea, yo de una cultura hondureña, centroamericana, eh, y sin embargo, empatamos casi de inmediato. Me hizo recordar una visita que tuve yo aquí hace unos años atrás voy a decir el nombre, de Javier Montes, sin duda lo conoces, Sí, está en jesuita Alboán, también claro. español, ¿sí? Y entonces él vino por primera vez a Honduras y se quedó en mi casa y al cabo de media hora de estar platicando, me dice, mira,
yo a ti es la primera vez que te conozco y es la primera vez que miro en esta casa, que veo esta casa. Pero me bastaron los 2 primeros minutos para, con mi olfato, decir, estoy en mi propia casa, estoy en la compañía de Jesús. Independientemente del lugar donde sea, hoy aquí me siento en mi propia casa. Esa es la experiencia que yo he sentido en este momento que hemos estado platicando. Una última palabra. ¿Por dónde animas a que alimentemos hoy en este tiempo nuestras esperanzas y fortalecer nuestra fe, Dani? Bueno, yo creo que para mí es la doble dirección, ¿no? Al final el alimento y la esperanza lo tenemos que encontrar en lo concreto de uno mismo y en la propia vida. No me queda otra. La experiencia da que buscarlo muy fuera no ayuda, ¿no? Creo que lo que necesitamos es entender la hondura de la experiencia de Dios. Insisto en eso que para mí que es tan evidente, pero que muchísima gente no ha encontrado esta vía, ¿no? La religiosidad y la religión es una relación. Por lo tanto, adquiere matices enormemente nuevos en cuanto uno entra en esa dimensión de la oración como experiencia personal de lo religioso, ¿no? Esa espiritualidad y profundizar en ella es lo que nos puede dar enorme densidad y enorme esperanza a la realidad incluso chata, dura y austera que toca vivir en muchísimos día a días, ¿no? Ahí yo creo que es donde luego surge la experiencia de comunidad, de gente que también está viviendo desde esa misma experiencia y uno encuentra el valor en la entrega y en los proyectos en común para los demás, en los que al final se encuentra yo creo que la razón o la esperanza de todas las vidas, ¿no? Creo que estamos hechos, Melo, para vivir en referencia agradecida a otros. Creo que en ese viaje hacia ese descubrimiento nos jugamos la vida, ¿no? Y una vez que uno está ahí, yo creo que lo bonito es ir regando y encontrando comunidades y relaciones en las que ir pudiendo hacer verdad esa entrega por los otros. Ahí tiene que radicar, yo creo que la esperanza de uno mismo e intuyo que de la humanidad, ¿no? Pero eso ya creo que nos va a tocar ir viéndolo en la historia poco a poco. Te agradezco mucho, querido Dani, por darnos estos momentos para Radio Progreso y para nuestros oyentes y para quienes nos siguen a través del Facebook. Tengo mucha esperanza, Dani, de que la próxima vez o que en una próxima ocasión, que no sea muy lejana, nos encontremos con un abrazo físico, aunque todavía mantengamos la mascarilla, pues, pero que sea aquí mismo en Honduras y aquí en esta misma cabina con Hoxan, con Leticia, con José y con Emilio y todos los demás miembros del equipo de Radio Progreso y del ERIC, para que podamos ratificar nuestra identidad de Compañía de Jesús, que siempre nos convoca a dar señales nuevas de un mundo también nuevo. Muchas gracias, Dani, por estar con nosotros en esta mañana, ¿sí? Será un placer, Melo. Sabes que no he tenido ocasión aún de ir a Honduras, pero queda pendiente y ese abrazo nos lo daremos. Muchísimas gracias a todas y todos. Sin duda. Gracias, amigos y amigas, por habernos sintonizado aquí en Compañía de Jesús en Misión Voces Apostólicas, compartiendo con el padre Daniel Villanueva, español, vicepresidente de Entre Culturas y Alboan, y también un acompañante de la comunicación de la Compañía de Jesús a nivel universal. Continuaremos siempre aquí en Radio Progreso. Compañía de Jesús en Misión. Voces Apostólicas.